¿Qué hay? No pensé que en la primera temporada de vídeos de invierno estaría con una sola chaqueta en enero en bicicleta llevando mi tabla al servicio. Pero ya es invierno. El invierno se ha retrasado un poco en todo el mundo. Pero tarde o temprano nevará, y donde hay nieve hay peligro de avalanchas. Y de hecho, de esto es de lo que me gustaría hablar. De cuáles son las reglas estrictas y no escritas para esquiar con seguridad. Pero antes de eso me gustaría intentar inaugurar un poco la temporada. En los próximos días parece que se pronostican nevadas importantes en Dragobrat. Inmediatamente después de Marmorosi, el 23 de febrero de 2022, me mudé a Dragobrat y como consecuencia aquí estallaba la guerra. Y luego dejé todo mi equipo de snowboard y avalanchas en la sala de esquí de la cabaña de Yaremina. Y un año después me esperaba como era de esperar. Recuerdo cómo hoy, 24 de febrero, éramos un pequeño grupo de los que estábamos en Dragobrat, sentados con un ojo puesto en las conversaciones, intentando sacar a nuestros familiares de alguna manera. Estábamos atentos a todas las noticias y fuera de la ventana alguien subía a la cima en el telesilla de los Cárpatos. Incluso entonces pensé, ¿qué nervios tiene la gente? ¿Acaso tenían algún tipo de refugio sin conexión? Esquiar en Dragobrat después de la primera nevada no merece ninguna atención especial ni hacer cola, pero la estación sigue funcionando. A principios de enero solo Doppelmayr y el cercano Bugel de los Cárpatos funcionaban desde los remontes. Sorprendentemente los precios no han subido mucho. Las instalaciones están funcionando, al menos todas las que mencioné en mi vídeo del año pasado. Y por desgracia la vivienda se ha encarecido un 30% en algunos lugares. También hay apagones frecuentes, pero algunos hoteles han traído generadores y Starlinks. Así que si te cuesta morder, puedes venir a teletrabajar y a buscar desesperadamente nieve virgen en las laderas y claros. Creo que con otra buena nevada la búsqueda será mucho más intensa. Por ahora, echemos un vistazo a los mejores momentos en Dragobrat. Sí, recuerdo cómo se relajaron las restricciones invernales por la COVID-19. El tiempo era maravilloso y soleado. Y aún caían muchos copos de nieve primaverales en las pistas. Así que el equipo de Sneak Travel, tras cambiar su nombre a Sneak Travel, organizó un festival muy evocador en honor al cierre de esa temporada. Y conseguí patrocinadores, organicé el territorio, construí un Fantras independiente y siguiendo todas las reglas del trabajo en equipo construí un trampolín genial y competente. Desde el que incluso yo, que no era del estilo libre, salté disfrutando, aunque, bueno, con pequeños fallos. En aquel entonces era una competición de los mejores snowboarders y esquiadores voladores nacionales. Bueno, no era un doble triple, claro, pero todo con un toque adulto, jurado, público, buenos premios e incluso un presentador profesional multilingüe. Siguiente jinete, elefante. Un fuerte aplauso, amigos.
Elefante con el trasero en un montículo. Bueno, ahora creemos que tras la victoria en la guerra estos eventos serán aún más grandes. Y bueno, dejadme recordaros que nuestra forma más pequeña de acercarla es donar alguna recaudación de fondos importante en vez de abusar tanto de la cerveza. Montar en bicicleta, amigos míos, incluso sin nieve, no solo es un placer mediocre, sino que en general no es muy seguro. Por lo tanto, hablemos del mismo tema, montar en bicicleta de forma segura. He decidido que este tema será relevante en este momento porque, a juzgar por todo, mucha gente planea montar en bicicleta esta temporada. Bueno, y será bastante divertido e irónico no sufrir bombardeos y luego lesionarse o algo peor en las pistas nevadas. Y empezaré con la idea probablemente banal de que tu seguridad depende principalmente de tus habilidades. Una técnica correcta ayuda a prevenir lesiones innecesarias. Y si alguien piensa que empezar a esquiar o hacer snowboard contratando a un instructor es demasiado caro y que será más barato aprender por cuenta propia a la larga, no es así. Bueno, yo, por ejemplo, soy autodidacta. Sí, un conocido me animó hace 8 años y ya seguía tutoriales de YouTube. En la 5ª o 6ª temporada me di cuenta de que algo fallaba con mi técnica. Empecé a trabajar con un instructor y el proceso de corregir mis errores fue muy largo y desagradable. De hecho, todavía noto a menudo algo de mi técnica incorrecta. En segundo lugar, la seguridad es, de hecho, protección física. Cuando salgo a las pistas llevo todo mi equipo habitual. Estos pantalones cortos con protección para el coxis. Mucha gente recomienda pantalones cortos de espuma que son resistentes a los impactos, pero por ahora me quedo con los de plástico. Pero elegí las rodilleras de algún material tecnológico porque ya tenía la experiencia de familiarizarme con ellas en el hielo y no quiero repetirlo, así que siempre las uso. También uso casco ya que es la base de la protección del esquí. Debe quedar bien ajustado y no quedar colgando. No uso protectores para la columna ya que suelo usar una mochila con algún tipo de protección incorporada. Como en el freeride, donde hay sorpresas naturales como piedras, ramas, hielo, etc. Pero por supuesto el peligro más grave en el freeride son las avalanchas. Me gustaría hablar de ellas con un poco más de detalle, y a continuación una advertencia con una D mayúscula. No soy guía ni investigador de nieve profesional. Todo esto es simplemente mi experiencia personal de esquí, o de comunicación con los mismos guías profesionales. Bueno, a quien se le ocurra, no dudéis en escribirlo en los comentarios. Y si consideráis importante este tema, darle me gusta a este vídeo. ¡Venga! La regla básica es que el peligro de avalanchas existe donde quiera que haya nieve. En fin, no podemos superar este desastre natural. Así que debemos hacer todo lo posible para tratar de prevenirlo. ¿Qué veis ahora? Estas son las llamadas 5 banderas rojas que indican un posible peligro de avalanchas. Y estos son factores directamente muy importantes. Y no en vano, Brent Jones lo incluye en casi todo su equipo. ¿Qué son estas banderas? La primera bandera es la nieve fresca. El 90% de las avalanchas se producen el primer día después de una fuerte nevada. Así que durante este periodo esquiamos en zona forestal, que es más segura en cuanto a avalanchas, o en pendientes más suaves de menos de 30 grados. Las pendientes con mayor riesgo de avalanchas son las de 30 a 45 grados. Todo lo que es más empinado se produce, en principio, por sí solo, y es poco probable que se pueda influir en él. La segunda señal es un viento fuerte que puede mover los copos de nieve de un lugar a otro y formar los llamados ventisqueros, que por lo tanto son muy peligrosos de bajar. Esto es especialmente relevante en los picos de Dragobrat. La tercera señal es una caída brusca de la temperatura. Si la temperatura subió bruscamente de ayer a hoy, las capas de nieve que antes parecían estables podrían derretirse un poco, romper su estructura y ya no se sabe cómo se comportarán bajo carga.
La cuarta señal son grietas, desniveles o cualquier sonido sospechoso de balanceo en la pendiente. Si al avanzar se observa algo así, la nieve se agrieta o algo suena sospechoso en algún lugar, lo más probable es que haya un vacío bajo la capa superior de nieve, a través del cual ésta puede deslizarse muy rápidamente. Por lo tanto, es mejor tener el máximo cuidado posible. Vale, la quinta y más obvia señal de alerta son, de hecho, otras avalanchas existentes. Si algo ya ha ocurrido, es bastante evidente que algo puede ocurrir en algún lugar cercano. La temporada pasada ocurrieron 3 avalanchas muy cerca de mí, lo que de una forma u otra confirmó ciertas normas de seguridad en las pistas. En primer caso ocurrió en Suiza. Haré un vídeo aparte sobre ese viaje, pero por ahora os contaré brevemente cómo sucedieron los acontecimientos. Estábamos esquiando en un grupo pequeño en la estación, hacía un tiempo estupendo y todos estábamos con ganas de luchar. Desde el telesilla vimos una pendiente muy chula. Caminamos hasta ella y alguien del grupo sugirió que fuéramos con la pandilla. Nos tomáramos fotos y en general nos divirtiéramos. Pero al final decidimos tomarnos nuestro tiempo, fuimos 1 a 1 como es habitual en el freeride. Bajamos, todo estaba genial, subimos una segunda vez y la pendiente había desaparecido. En su lugar, había rescatistas, helicópteros y perros de búsqueda. Según tengo entendido, alguien nos persiguió en grupo. La colina no se conformó con semejante truco y se vino abajo. Afortunadamente, nadie resultó herido en ese momento. Pero fue una confirmación visual de que el freeride es una disciplina de grupo en la que montamos solos, así que había alguien para ayudar. El segundo caso ocurrió en Gudauri. Entonces, un grupo de ciclistas y guías decidimos subir a Vidar. Es una montaña preciosa, un poco apartada de la estación. Así que subimos y al ascender la cresta una pequeña placa de nieve cayó repentinamente debajo de nosotros. Sería suficiente para derribar a alguien de forma desagradable o incluso enterrar a alguien. Fue una confirmación visual de que todas las partes abultadas de la montaña son más seguras que las cóncavas. Y sí, de hecho, se produce una avalancha en la ladera. Los ciclistas experimentados intentan llegar a la cresta, o al menos a una curva pronunciada lo antes posible. Bueno, y segundo era una bandera roja enorme con señales de avalanchas. Si hubiéramos estado allí solos, probablemente habríamos dado la vuelta y tomado la dirección opuesta. Los guías sugirieron la pendiente más conservadora y tranquila, por lo que bajamos con seguridad y lo más importante, lo pasamos genial. Vale, el tercer caso en realidad es la avalancha en Marmorosi de la que hablé en mi vídeo anterior. Entonces todas esas banderas rojas eran moderadamente amarillas. La nevada había terminado un par de días antes, la brisa era tranquila y la temperatura estable. Y como dije, los guías incluso hicieron una pequeña prueba. Desenterraron una columna de nieve y la golpearon desde arriba con fuerza para ver con qué impacto empezaba a desmoronarse. Bueno, el resultado no fue lo esperado, pero sí relativamente aceptable. Pero entonces entró en el juego el factor humano más importante. Por supuesto, no puedo comprender la opinión del snowboarder que empezó después de mí, pero me parece que subestimó la pendiente, porque inmediatamente empezó a ganar velocidad y al recuperarse de la caída, frenó de emergencia, lo cual no es muy correcto en un paisaje así. En el freeride, una de las habilidades más valiosas es la capacidad de deslizarse con control. Ni rápido ni con trucos increíbles, es decir, controlando cada movimiento sobre la tabla y evitando los bordes afilados. Esto sobrecarga mucho la pendiente, lo que de hecho ocurrió en ese momento y se desprendió un trozo considerable de nieve. Menos mal que el piloto se orientó, entonces activó el airbag. El cojín se infló detrás de él y aparentemente lo mantuvo con un flotador en la superficie por encima de esa avalancha. Esas sombreras antialudes son dispositivos muy específicos y en su mayoría bastante caros. El coste de los modelos eléctricos modernos ronda los $1.000–1.500 y al mismo tiempo no ofrecen una garantía del 100% en caso de nieve. Estos artículos no están incluidos en la lista de equipamiento obligatorio para practicar freeride. Pero ya hablaremos de los dispositivos que tienes que llevar contigo después de un breve viaje a otro lugar. Hablamos, por supuesto, de la famosa Trinidad: Viper, sonda y plata, imprescindibles en cualquier mochila de freeride, ya sea para avalanchas o para uso común.
Por lo tanto, un beeper o sensor de avalanchas es un dispositivo que se lleva puesto y se activa mientras se está en el telesilla, o mejor aún, en el hotel, y que transmite constantemente una señal de radio o una frecuencia determinada. Y luego, en caso de nieve, con la ayuda del mismo dispositivo, buscarán a la víctima mediante la misma señal. En principio, todos los modelos más o menos modernos de fabricantes de renombre son adecuados para el uso habitual del ciclista. Es decir, Black Diamond, Pieps, Arva, Ortbox, Mammoth. Y mi consejo personal al comprar es buscar algo que puedas conseguir con un buen descuento. A continuación tenemos una sonda. Se trata de una clavija de 3 metros, las de 2,5 metros también, pero se recomienda llevar al menos 3. Esta, tras detectar la señal, se pliega y se clava en la nieve para encontrar, de hecho, a la persona que está bajo ella. Debe ser fiable, de metal, a diferencia de los nervios de los conductores de Urzaliznica. Y el último miembro de este trío de freeride es una pala para avalanchas. Tras encontrar a la víctima con la sonda, se la desentierra. Por supuesto, también debe ser de metal, ya que no se puede perforar el hormigón formado tras una avalancha con fibra de carbono, y debe ser cómoda para que se pueda sujetar con seguridad con ambas manos. Pero además de tener este equipo, es muy importante saber cómo usarlo. Y esto no lo aprendí en ningún tutorial de YouTube. Por supuesto, he dejado en la descripción de este vídeo algunos vídeos muy buenos que explican el proceso de rescate paso a paso. Pero lo mejor sería encontrar guías locales o una escuela de freeride y recibir allí la información adecuada. Hay una alfombra. Después de que nevara, se escapó de casa y no apareció durante varios días. Estaba paseando por ahí haciendo sus necesidades, así que no lo distraeré. Ayer marqué la casilla correspondiente, abriendo la temporada de patinaje, y hoy decidí marcar la casilla correspondiente y abrir la temporada de Ski Tours. Ayer por la noche hizo un tiempo increíble. La luna brillaba, el cielo estaba despejado. Pensé que sería divertido levantarme por la mañana y encontrarme con el amanecer en algún lugar de la gendarmería. Pero por la noche el cielo volvió a oscurecerse y ya no era tan claro y hermoso. Aún así, haré mi dosis de educación física. Me pondré un auricular y subiré las escaleras antes de desayunar. Llegué a la cima de la gaviota de los Cárpatos, pero la situación a mi alrededor parece que no tiene sentido seguir subiendo. Así que ahora escucharé el podcast, tomaré una taza de té y os mostraré cómo conocimos este mismo amanecer. Pero hace 1 año y medio, en la cima del mismo gendarme, subimos los Ratraks. Así que... esta temporada, una atracción al amanecer como esta costará 500 grivnas por persona. Y para quienes no disfrutan esquiando de noche, definitivamente vale la pena. Al menos porque los picos del macizo de Slidovets parecen simplemente extraños a la luz de la mañana. Y cuando el sol finalmente aparece tras los acantilados, con sus tonos rosados, es simplemente una obra de arte de luz y nieve. Tras admirar la aparición del sol, los espectadores bajan a desayunar. Pero decidí no arruinar ese momento mágico, raspando la nieve. Así que bajé en el vehículo de nieve disfrutando de una mañana soleada tan poco común en Dragobrat.
Y los amaneceres más espectaculares en Dragobrat, cuando hay una capa de nubes encima y luego toda la zona se inunda con una suave llama carmesí. Sí, así que cuando estés en Dragobrat, no tengas pereza de madrugar, que si no te pierdes todo esto. Además, no siempre ocurre. Bueno, como siempre, gracias por vernos. Oye, cuidado con el viaje. Recuerda, puedes donar si quieres. Nos vemos en el próximo vídeo. Me encontré con otro perro llamado Marvel en el camino. Aquí llegó Shikro, y él y Marvel se conocieron. Una reunión canina. Interesante.